Le ofreció refugio a una niñita perdida y 3 días después descubrió que era él quien estaba siendo puesto a prueba. La sangre brotaba de la ceja partida de Elías Roure, mezclándose con la lluvia ácida que nunca dejaba de caer sobre las ruinas del sector desborde oxidado. Sus cuchillos atravesaron la garganta del último merodeador. Pero la victoria tuvo un precio. 3 cadáveres yacían en el charco junto a la entrada de su refugio, y el cuarto atacante había huido cojeando, dejando un rastro carmesí sobre el metal oxidado. Elías sabía que volvería con refuerzos. La pregunta era cuándo y cuántos vendrían con él. Todo había comenzado hacía 3 días con aquel golpeteo, un toque débil y arrítmico que rompía el ruido monótono de la lluvia química. En este mundo, tras la caída del consorcio, cualquier sonido desconocido podía significar la muerte, y Elías Roure había aprendido a confiar en sus instintos por encima de todo. Su mano se movió instintivamente hacia la palanca que llevaba sujeta al cinturón, un arma que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. Detrás de la columna inclinada de una vieja central de transporte, parcialmente enterrada bajo décadas de precipitación corrosiva, no encontró a un enemigo, sino algo mucho más peligroso a su manera: esperanza. La niña no podía tener más de 7 años, con una piel lavanda crepuscular que la identificaba como una de los Katara, la especie de piel azul que había compartido este mundo con los colonos humanos antes del gran colapso. Estaba esquelética, su pequeño cuerpo temblaba de frío y hambre, pero sus ojos de obsidiana albergaban una inteligencia que parecía demasiado antigua para su aparente edad. Golpeaba un pequeño disco de metal contra la piedra en un patrón que parecía aleatorio, pero que se sentía deliberado. Elías Roure había sido topógrafo colonial, uno de los mejores al servicio del consorcio. Había cartografiado mundos hostiles donde cada paso podía desatar la muerte desde arriba o desde abajo, donde depredadores alienígenas acechaban en bosques cristalinos y bacterias devoradoras de metal disolvían los equipos de medición más rápido de lo que podían ser reemplazados. Había aprendido a leer el terreno, los patrones climáticos y las sutiles señales que separaban un paso seguro de una muerte cierta. Pero leer a las personas, especialmente a niños que habían sobrevivido al infierno en que se había convertido este mundo, era un tipo de topografía completamente diferente. Se acercó lentamente, manteniendo las manos a la vista y sus movimientos nada amenazantes. «Soy Elías», dijo en el gótico comercial simplificado que la mayoría de los supervivientes entendían, sin importar su especie de origen. «No te haré daño». La niña lo miró con aquellos ojos ancestrales, y por un momento sintió como si estuviera siendo evaluado por algo mucho más antiguo y experimentado de lo que una niña perdida debería ser. «Kira», susurró ella, su voz apenas audible por encima del constante golpeteo de la lluvia sobre el metal. Cuando le ofreció su cantimplora, ella bebió con la sed desesperada de alguien que llevaba días sin agua potable. En sus pequeñas manos sostenía un trozo de tela con líneas bordadas que parecían cartas estelares o códigos de navegación. La costura era precisa, profesional, no el tipo de trabajo que un niño haría por jugar. Elías la envolvió en su chaqueta, sintiendo los afilados bordes de sus costillas a través de la fina tela de su ropa. Mientras la llevaba de vuelta a la estación geodésica que había sido su hogar durante los últimos 3 años, no podía quitarse la sensación de que este rescate era, de alguna manera, más complicado de lo que parecía. La niña estaba demasiado tranquila, demasiado dispuesta a aceptar la ayuda de un extraño. La mayoría de los niños que habían sobrevivido tanto tiempo en las ruinas habían aprendido a temer a los adultos, especialmente a los desconocidos. La estación geodésica había sido construida para soportar las duras condiciones de mundos alienígenas, y Elías había pasado años reforzando sus defensas contra peligros ambientales y amenazas humanas. Los colectores solares proporcionaban energía durante los breves periodos en que las nubes tóxicas se abrían lo suficiente para dejar pasar la luz del sol. Los recicladores de agua convertían incluso la lluvia ácida en algo cercano a lo potable tras suficiente filtración. Las reservas de comida estaban cuidadosamente racionadas, pero eran adecuadas para una persona que vivía una vida disciplinada. Durante 3 días, Elías creó un espacio seguro para Kira dentro de su mundo cuidadosamente ordenado. Le dio porciones de sus propias comidas, modificó sus rutinas diarias para adaptarse a su presencia, y lentamente,
la cuidó hasta devolverle algo parecido a la salud. Era una niña notablemente inteligente, que absorbía sus lecciones sobre los sistemas y protocolos de seguridad de la estación con una facilidad que rozaba la competencia profesional. Aprendió la ubicación de los suministros de emergencia, los procedimientos adecuados para sellar las compuertas blindadas durante las tormentas tóxicas y las señales manuales que él usaba para comunicarse cuando las condiciones externas hacían imposible hablar. Quizás aprendió demasiado rápido. Elías había trabajado con equipos de topografía que incluían miembros de docenas de especies diferentes. Y sabía que los niños Katara desarrollaban habilidades cognitivas más rápido que los humanos. Pero la adaptación de Kira a su nuevo entorno parecía menos un aprendizaje y más un recuerdo. Parecía entender instintivamente conceptos que deberían haber sido ajenos a alguien de su edad. En la tercera noche, mientras Elías realizaba sus controles de seguridad vespertinos, un sonido resonó por los pasillos de la estación que le heló la sangre. No era el golpeteo aleatorio de los carroñeros ni el aullido de los vientos de tormenta, sino un patrón deliberado de golpes en la entrada principal. 3 cortos, pausa, 1 largo, pausa, 3 cortos de nuevo. El mismo ritmo que Kira había estado marcando con su disco de metal cuando la encontró. Detrás de la puerta reforzada había 2 mujeres, ambas con la misma piel lavanda y ojos de obsidiana que las identificaban como Katara. La más alta se presentó como Kalin, y había en su porte una autoridad que hablaba de experiencia de mando. La mujer más baja y delgada era Lyra, y sus ojos se movían constantemente, catalogando los detalles de las defensas de la estación con la mirada experta de una especialista en reconocimiento. Buscaban a la niña, dijeron. Su búsqueda las había llevado a través de cientos de kilómetros de territorio hostil, siguiendo rumores e informes fragmentarios de otros supervivientes. Cuando Elías las hizo pasar, el reencuentro entre Kira y las mujeres pareció bastante genuino. Pero bajo el alivio y el afecto, percibió algo más. El abrazo de Kalin a la niña fue protector, pero sus ojos estaban realizando una evaluación táctica del interior de la estación. Esto no era solo una reunión familiar. Era una inspección. Los siguientes días transcurrieron en una atmósfera de cuidadosa cortesía que se volvía más tensa con cada hora que pasaba. Kalin y Lyra se integraron en las rutinas de la estación con una eficiencia que parecía demasiado ensayada para unas refugiadas desesperadas. Comprendían el propósito de equipos que no deberían haber reconocido, hacían preguntas sobre rutas de suministro y posiciones defensivas que iban mucho más allá de la curiosidad casual, y se movían con una coordinación que sugería un amplio entrenamiento en tácticas de unidades pequeñas. Elías, cuya mente había sido entrenada para notar discrepancias en el terreno y el equipo, comenzó a catalogar inconsistencias en su historia. Sus manos mostraban callos, pero no en los patrones típicos de los carroñeros o los vagabundos. Su equipo estaba desgastado, pero bien mantenido, lo que sugería acceso a herramientas y suministros adecuados. Y lo más revelador, parecían saber cosas sobre la geografía local que contradecían la ruta de viaje que afirmaban haber seguido. La primera prueba directa llegó durante lo que parecía una conversación casual durante la cena. Kalin mencionó con estudiada indiferencia que habían oído informes de que la banda de los perros de óxido patrullaba los accesos orientales a este sector. Fue presentado como una advertencia, una pieza de inteligencia compartida entre compañeros supervivientes. Elías, que había estado afilando su cuchillo con precisión mecánica, respondió sin levantar la vista de su trabajo. Los perros de óxido no han operado al este de aquí desde hace 6 meses. El colapso del túnel en el sector 7 cortó sus rutas de suministro, así que han estado trabajando en el distrito de almacenes del norte. Probó el filo de la hoja contra su pulgar, dibujando una fina línea de sangre. Si vinieron del este, se habrían topado con las manadas de caza de los espinadorsal. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. Kalin y Lyra intercambiaron una mirada que duró apenas una fracción de segundo de más. Fue algo pequeño, fácil de pasar por alto, pero Elías había pasado años leyendo las sutiles comunicaciones entre los miembros del equipo de topografía cuando el contacto verbal era imposible. Lo estaban poniendo a prueba, y ahora sabían que él también las estaba probando. Lyra hizo el primer intento de control de daños. Una noche,
Cuando Kalin estaba realizando controles de seguridad perimetral con Kira, se acercó a Elías mientras él trabajaba reparando un filtro de purificación de agua. No hemos sido del todo honestas contigo, comenzó, sentándose en una caja junto a su banco de trabajo. No somos solo refugiadas huyendo de un desastre. Somos parte de algo llamado el Arca. Explicó que el Arca era una red creciente de comunidades de supervivientes unidas por recursos compartidos y protección mutua. Éramos exploradoras, dijo, encargadas de identificar posibles refugios seguros y evaluar a las personas que podrían unirse a su causa. La historia sobre perder a Kira durante un ataque era parcialmente cierta, afirmó, pero omitió el hecho de que la separación había sido planeada como parte de su método de evaluación. Era una explicación razonable, y explicaba muchas de las inconsistencias que Elías había notado, pero algo en la narración se sentía ensayado, como si Lyra hubiera contado esa media verdad en particular muchas veces antes. La historia explicaba sus capacidades y conocimientos, pero planteaba nuevas preguntas sobre su verdadero propósito y la verdadera naturaleza de su organización. Antes de que Elías pudiera seguir con estas preguntas, su conversación fue interrumpida por el agudo chillido del sistema de detección de movimiento de la estación. En el monitor principal de seguridad, una forma se movía a través de las ruinas con precisión mecánica. No era humana, ni Katara, ni ninguna de la fauna nativa que se había adaptado a este paisaje venenoso. Era un dron limpiador del consorcio, una de las unidades de mantenimiento automatizadas que habían quedado atrás cuando los señores corporativos abandonaron este mundo a su suerte. El dron era una construcción similar a una araña de titanio y compuestos cerámicos, diseñada para realizar reparaciones de infraestructura en entornos demasiado peligrosos para la vida orgánica. Pero su programación se había degradado a lo largo de los años de abandono, y ahora trataba cualquier presencia no autorizada como contaminación que debía ser eliminada. Su conjunto de sensores barría de un lado a otro los accesos a la estación, analizando firmas de calor y emisiones electromagnéticas. Está buscando fuentes de energía, dijo Kalin, y toda pretensión de ser una simple refugiada desapareció de su voz. Habló con la autoridad de alguien que había lidiado con la tecnología del consorcio antes, y su evaluación fue entregada con precisión militar. Si nos detecta, pedirá apoyo. Tendremos una docena de unidades cazadoras asesinas aquí en menos de una hora. No hubo tiempo para preguntas ni explicaciones. Elías selló las compuertas blindadas de la estación y activó los protocolos de conservación de energía de emergencia, reduciendo su firma electromagnética al mínimo necesario para el soporte vital. Lyra trabajó en la consola de comunicaciones, intentando generar lecturas falsas que pudieran confundir los sensores del dron. Kalin se posicionó en la armería principal, comprobando las armas disponibles contra la amenaza que enfrentaban. Incluso Kira participó, operando sistemas de control manual con una competencia que ningún niño debería poseer. Selló conductos de ventilación que podrían filtrar delatoras firmas de calor y activó sistemas de reciclaje de aire de respaldo que funcionaban con energía almacenada en lugar de los generadores principales. Sus acciones fueron precisas, deliberadas y completamente discordantes con su aparente edad y experiencia. El patrón de búsqueda del dron lo acercaba más a la estación con cada barrido. A través de las ventanas blindadas, podían ver sus grupos de sensores rotando y enfocándose mientras analizaba cada trozo de escombro, cada lectura anómala en su entorno. Se movía con la paciente minuciosidad de una máquina que tenía tiempo ilimitado y ninguna capacidad para el aburrimiento o la frustración. Cuando finalmente identificó la estación como una posible fuente de actividad no autorizada, la respuesta del dron fue rápida y decisiva. Se emitieron transmisiones de emergencia en las frecuencias del consorcio, pidiendo refuerzos y describiendo la naturaleza de la amenaza. En cuestión de minutos, llegaron señales de respuesta desde todo el sector. Otros sistemas automatizados estaban respondiendo a la alerta, y algunos de ellos eran mucho más peligrosos que un solo dron de mantenimiento. No podemos quedarnos aquí, dijo Lyra, monitoreando el tráfico de comunicaciones. Unidades cazadoras asesinas ya se están moviendo desde el norte y el oeste. Tenemos quizás una hora antes de que lleguen. Pero la huida parecía imposible. Las defensas de la estación estaban diseñadas para mantener las amenazas fuera,
no para proporcionar rutas de escape a los habitantes. La entrada principal estaba vigilada por la posición del dron, y las salidas de emergencia daban a terreno abierto donde serían fácilmente detectados por el reconocimiento aéreo. Elías estudió la situación táctica con el enfoque metódico que había aprendido durante su carrera como topógrafo. Cada problema tenía una solución, pero encontrarla requería comprender todas las variables involucradas. Los sensores del dron eran sensibles, pero no omniscientes. Su programación priorizaba ciertos tipos de amenazas sobre otros, y lo más importante, estaba operando solo hasta que llegaran los refuerzos. Hay una debilidad, dijo, señalando la posición del dron en el monitor. Se ha posicionado para observar los accesos principales, pero está sobre la antigua plataforma de mantenimiento de la red eléctrica del sector. Esa plataforma está construida sobre la cámara principal de intercambio térmico. Kalin entendió de inmediato. Si podemos desestabilizar la plataforma, el dron caerá al foso térmico. Pero ¿cómo llegamos a la plataforma sin ser detectados? La respuesta estaba en los planos de construcción originales de la estación, que Elías había memorizado durante su inspección inicial de la instalación. La cámara de intercambio térmico estaba conectada a la estación por una serie de túneles de servicio que corrían bajo la infraestructura en ruinas. Los túneles eran estrechos, llenos de tuberías y cables que dificultarían el movimiento, pero proporcionaban una ruta oculta hacia la posición del dron. Se movieron por los túneles en fila india, con Elías a la cabeza y Kalin cerrando la retaguardia. Los espacios eran angostos y húmedos, llenos del calor residual de los sistemas geotérmicos que aún funcionaban esporádicamente en todo el sector. De las tuberías goteaba condensación que quemaba la piel al contacto, y los cables eléctricos chispeaban impredeciblemente a medida que su aislamiento fallaba tras años de exposición ambiental. Kira se movía por los espacios confinados con una agilidad que parecía imposible para alguien de su tamaño. Pero su respiración era demasiado controlada, sus movimientos demasiado eficientes. Se esforzaba por parecer más capaz de lo que una niña normal debería ser, en lugar de luchar por mantenerse al día como debería haber sido. La plataforma de mantenimiento resultó ser una estructura compleja de metal corroído y sistemas de soporte defectuosos. El dron había elegido bien su posición desde un punto de vista táctico, pero no había considerado la integridad estructural de su puesto. Años de lluvia ácida y ciclos térmicos habían debilitado los cimientos de la plataforma, y varias vigas de soporte mostraban fracturas por tensión que podían ser explotadas. Elías colocó cargas en puntos de tensión críticos mientras Lyra y Kalin creaban una distracción. Activaron una baliza de emergencia en un edificio cercano, atrayendo la atención del dron lejos de la plataforma el tiempo suficiente para que Elías completara su sabotaje. Cuando las cargas detonaron, la plataforma se derrumbó en una cascada de metal retorcido y electrónica chispeante, arrastrando al dron hacia el foso térmico donde sus circuitos fueron fritos por los pulsos electromagnéticos de los conductos de energía expuestos. Pero su victoria fue efímera. La destrucción del dron había desencadenado respuestas automatizadas adicionales, y el sonido de aeronaves aproximándose llenó el aire. Unidades cazadoras asesinas se acercaban desde múltiples direcciones, sus avanzados sensores barriendo las ruinas en busca de cualquier señal de los intrusos que habían destruido a su colega mecánico. «Tenemos que movernos ya», ordenó Kalin, y de nuevo su voz llevaba la inconfundible autoridad del mando. «Las unidades cazadoras asesinas bombardearán todo este sector antes que arriesgarse a perder más activos». Corrieron a través de las ruinas mientras la muerte se acercaba desde arriba. Las unidades cazadoras asesinas eran unidades de grado militar diseñadas para operaciones de pacificación contra poblaciones hostiles. Sus armas podían arrasar manzanas enteras y su programación permitía un extenso daño colateral en la persecución de sus objetivos. La única seguridad residía en alcanzar áreas donde ni siquiera ellas se aventurarían. La antigua planta de procesamiento químico en el borde este del sector había sido abandonada incluso antes de la retirada del consorcio. Sus tanques de almacenamiento aún filtraban compuestos exóticos que eran tóxicos tanto para la vida orgánica como para los sistemas electrónicos. Los sensores de las unidades cazadoras asesinas se verían degradados en ese entorno, y sus sistemas de armas funcionarían mal si permanecían demasiado tiempo en la atmósfera contaminada.
Pero llegar a la planta significaba cruzar terreno abierto bajo la observación directa de la vigilancia aérea. Estarían expuestos durante casi una hora, corriendo por un terreno que no ofrecía ocultación y pocas posiciones defendibles. Era una apuesta desesperada, pero sus alternativas habían sido eliminadas por la creciente respuesta automatizada a su presencia. Hicieron la travesía por etapas, usando los restos de viejos vehículos y edificios como refugio temporal mientras las unidades cazadoras asesinas pasaban barriendo. Las máquinas eran minuciosas pero predecibles, siguiendo patrones de búsqueda que podían ser anticipados por cualquiera con entrenamiento táctico. Elías se encontró moviéndose en coordinación con Kalin y Lyra, respondiendo a señales manuales y comunicaciones tácticas como si hubiera entrenado con ellas durante años. Kira mantuvo el ritmo de los adultos a pesar de sus piernas cortas, pero su resistencia era extraordinaria para una niña de su edad. Se movía con economía y propósito, conservando energía para el largo recorrido en lugar de sprintar y agotarse. Era el tipo de pensamiento táctico que provenía de un entrenamiento extensivo, no de una habilidad natural. Llegaron a la planta química justo cuando las unidades cazadoras asesinas comenzaban su barrido final del sector. Las máquinas rodearon el área contaminada como depredadores reacios a entrar en territorio peligroso, sus sensores sondeando la niebla tóxica en busca de señales de vida. Pero la interferencia química era demasiado severa para una detección fiable. Y finalmente, las unidades se retiraron para esperar nuevas órdenes de sistemas de mando de nivel superior. Dentro de la planta, encontraron seguridad temporal entre la maquinaria corroída y los tanques de almacenamiento con fugas. El aire estaba cargado de vapores químicos que les quemaban los pulmones y les hacían llorar los ojos. Pero el ambiente era lo suficientemente hostil como para mantener a raya a las unidades cazadoras asesinas. Habían ganado tiempo, pero a costa de la exposición a toxinas que eventualmente los matarían si se quedaban demasiado tiempo. Fue en este santuario venenoso donde finalmente ocurrió la confrontación real. La adrenalina de su escape se había desvanecido, dejando tras de sí la fría claridad del análisis y la sospecha. Elías se giró para enfrentar a Kalin, su expresión sombría por la certeza. Kira no se perdió durante un ataque, dijo, su voz cortando la neblina química. No hubo ningún ataque. Ella era el cebo, ¿verdad? Kalin se encontró con su mirada sin pestañear. No había vergüenza en su expresión, ni culpa o actitud defensiva. Solo el duro pragmatismo de alguien que había aprendido a tomar decisiones imposibles en un mundo imposible. Sí, confirmó. Era una prueba. La colocamos en lugares donde puede ser observada pero no amenazada de inmediato. Si la gente la ignora o le hace daño, seguimos adelante. Si alguien la ayuda, evaluamos si podrían ser adecuados para el reclutamiento. La explicación golpeó a Elías como un golpe físico. Todo lo que había creído sobre la situación, cada impulso noble que lo había llevado a ayudar a una niña perdida, había sido manipulado y explotado. Sus valores más fundamentales habían sido convertidos en armas en su contra. No podemos permitirnos el lujo de confiar en extraños, añadió Lyra, su voz más suave, pero no menos firme. Demasiadas comunidades han sido destruidas por personas que parecían inofensivas al principio. Este método es duro, pero funciona. Identifica tanto a los depredadores como a los protectores. Elías sintió que algo frío y duro se formaba en su pecho, una estructura cristalina de ira y decepción que amenazaba con congelar por completo su capacidad de confiar. El mundo ya le había quitado tanto: su carrera, su futuro, su fe en la civilización humana. Ahora había corrompido incluso su deseo de proteger a los inocentes. ¿Y qué hay de ella?, preguntó, mirando a Kira. ¿Qué le hace esto a una niña que es entrenada para ser un cebo humano? Kira dio un paso adelante antes de que cualquiera de los adultos pudiera responder. Su pequeño rostro era serio, sus ojos de obsidiana reflejaban profundidades de experiencia que ningún niño debería poseer. Era mi turno, dijo con tranquila dignidad. Todos nos turnamos. Lyra lo hizo cuando tenía mi edad. Kalin lo hizo. Todos en el arca tienen que demostrar que pueden contribuir a nuestra supervivencia. Las palabras flotaron en el aire tóxico como una acusación al mundo que todos habitaban.
Esto no era solo una historia sobre manipulación y pruebas. Era sobre una comunidad que se había visto obligada a sacrificar su inocencia para preservar su existencia. Habían convertido a sus hijos en soldados porque la alternativa era la extinción. No tengo miedo, continuó Kira. Sé lo que estoy haciendo y sé por qué es importante. No podemos salvar a todos, pero podemos salvar a las personas que vale la pena salvar. Elías miró los 3 rostros que lo rodeaban en la niebla química. Una niña que había sido convertida en un arma por necesidad. 2 adultas que habían aprendido a hacer cálculos que habrían horrorizado a sus yos de antes de la guerra, y él mismo. Un hombre cuya compasión se había convertido en una vulnerabilidad táctica para ser explotada. Todos eran víctimas de un mundo que les había arrebatado todo lujo excepto la propia supervivencia. El silencio se extendió entre ellos, lleno de los sonidos distantes de las unidades cazadoras asesinas buscando objetivos y el goteo constante de compuestos químicos devorando la infraestructura metálica. Finalmente, Elías habló. Si esto fue una prueba, dijo lentamente, ¿cuál era la nota para aprobar? La expresión de Kalin se suavizó ligeramente, la primera grieta en su comportamiento de comandante desde que se habían conocido. La ayudaste sin preguntar qué ganabas tú. Compartiste tus recursos sin negociar términos. Y cuando aparecimos, nos dejaste entrar a pesar de tus sospechas. Pero lo más importante, añadió Lyra, te adaptaste a las amenazas y trabajaste con nosotros para sobrevivir. Mucha gente se paraliza cuando su visión del mundo es desafiada. Tú seguiste funcionando. Elías consideró sus palabras mientras los vapores tóxicos se arremolinaban a su alrededor como espíritus del mundo muerto que habitaban. Todo lo que decían era cierto, pero también estaba incompleto. Habían probado su compasión, su competencia y su adaptabilidad. Pero no habían probado lo único que más importaba en este nuevo mundo. Su compromiso con algo más grande que su propia supervivencia. Del bolsillo de su chaqueta, sacó un estuche impermeable que contenía lo más valioso que poseía. Un levantamiento topográfico completo de los territorios circundantes, compilado durante sus años como topógrafo del consorcio. Mostraba no solo las características geográficas obvias, sino los recursos ocultos, los pasajes seguros, las posiciones defensivas que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte para cualquiera que intentara establecer un asentamiento permanente. Su prueba ha terminado, dijo, desplegando el mapa sobre un banco de trabajo corroído. Aquí está mi respuesta. El mapa reveló el verdadero alcance de lo que enfrentaban. El sector en el que estaban atrapados era solo una pequeña parte de un vasto páramo que se extendía por cientos de kilómetros en todas direcciones. Pero también mostraba algo más. Lugares donde pequeñas comunidades podrían establecerse. Posiciones defendidas que podrían mantenerse contra peligros ambientales y amenazas humanas. Elías señaló una ubicación en lo profundo de la cordillera que bordeaba el borde este del mapa. Estación geotérmica ECO 7. Construida por el consorcio para aprovechar respiraderos térmicos profundos, luego abandonada cuando los márgenes de beneficio no justificaban los costos de mantenimiento. Es completamente autosuficiente, defendida por barreras naturales y lo suficientemente lejos de los centros de población como para que la mayoría de las amenazas la pasen por alto. Levantó la vista hacia los 3 rostros que estudiaban su mapa. Están buscando el arca, la de verdad, no solo otro refugio temporal. Esto podría ser. Kalin trazó la ruta hacia ECO 7 con el dedo, calculando distancias y obstáculos. Son 150 kilómetros a través de territorio hostil, terrenos de caza de espinadorsales, zonas de residuos químicos y al menos 3 territorios de saqueadores diferentes. Y eso es solo lo que sabemos, añadió Lyra. Podría haber sistemas de seguridad del consorcio todavía activos en esa área. Defensas automatizadas que disparan primero y no se molestan en hacer preguntas. Pero Kira estaba estudiando el mapa con la intensidad de alguien mucho mayor que su edad aparente. Los pasos de montaña aquí, dijo, señalando una ruta que serpenteaba entre los picos. Estas son rutas de migración estacional para las bandadas de alas azules. Si lo sincronizamos bien, los depredadores locales estarán siguiendo las migraciones en lugar de cazar en sus territorios normales. Su análisis era sofisticado,
teniendo en cuenta factores que incluso los supervivientes experimentados en la naturaleza podrían pasar por alto. Era otra prueba de que esta niña era mucho más de lo que parecía. Tiene razón, confirmó Elías. Los patrones de migración crean una ventana de oportunidad cada pocos meses, pero es un momento peligroso. Si nos equivocamos en el calendario, nos atraparán en campo abierto cuando comience la temporada de caza. Pasaron la siguiente hora planeando su ruta, poniendo en común su conocimiento de las condiciones y amenazas locales. La planta química proporcionaría un refugio temporal mientras se preparaban para el viaje, pero no podían quedarse mucho tiempo sin sufrir daños permanentes por el ambiente tóxico. Tenían quizás 2 días para reunir suministros y planificar su aproximación antes de que la contaminación comenzara a afectar su capacidad para funcionar. La sesión de planificación reveló cuánto aportaba cada uno a la dinámica del grupo. Elías proporcionó un conocimiento detallado de la geografía y los peligros ambientales. Kalin contribuyó con experiencia táctica y liderazgo. Lyra ofreció habilidades de reconocimiento y conocimiento técnico. Incluso Kira participó de manera significativa, sus observaciones mostrando una comprensión sofisticada de los sistemas biológicos y el comportamiento de los depredadores. Pero también reveló las tensiones que subyacían a su cooperación forzada. La confianza era un lujo que ninguno de ellos podía permitirse. Pero sin ella, sus posibilidades de llegar vivos a Eco 7 eran mínimas. Eran un grupo de extraños unidos solo por la necesidad. Cada uno cargando secretos y agendas que podrían destruir su alianza en cualquier momento. La primera prueba de su nueva asociación llegó antes de lo esperado. En su segundo día en la planta química, mientras preparaban el equipo para el viaje, el equipo de monitoreo de Lyra detectó movimiento en las ruinas que rodeaban su refugio. No la precisión mecánica de las unidades cazadoras asesinas, sino los patrones caóticos de saqueadores humanos. Un grupo de carroñeros, informó, estudiando los patrones de la señal. Quizás 20 o 30 individuos moviéndose desde el oeste. Están evitando las áreas más contaminadas, pero definitivamente se dirigen hacia aquí. Elías estudió la situación táctica a través de las ventanas corroídas de la planta. Los carroñeros eran gente desesperada, llevada a medidas extremas por el hambre y la desesperación. Se arriesgarían a la contaminación química si pensaban que había algo valioso que encontrar. Y cualquier grupo que hubiera sobrevivido lo suficiente como para operar en este sector estaría fuertemente armado y sería completamente despiadado. No podemos luchar contra ellos, dijo Kalin, realizando su propia evaluación de la situación. Incluso si ganamos, el ruido traería de vuelta a las unidades cazadoras asesinas. Y si perdemos, no necesitó terminar la frase. Los saqueadores no tomaban prisioneros, y tenían usos particulares para los niños que eran demasiado horribles para contemplar. El sistema de drenaje, dijo Elías, consultando su mapa mental de la infraestructura de la planta. Hay una red de túneles que conecta con la antigua planta de tratamiento de aguas a unos 3 km al este. Si podemos llegar sin ser detectados, podemos usarla para eludir a los saqueadores por completo. Pero el sistema de drenaje estaba inundado con escorrentía química de décadas de tanques con fugas. El agua era lo suficientemente ácida como para disolver tejido orgánico en minutos, y los vapores serían fatales en espacios cerrados. Necesitarían equipo de protección que no poseían, o tendrían que encontrar otra solución. Kira había estado escuchando su discusión mientras estudiaba un esquema de la disposición de la planta. Ahora, habló con otra sugerencia que reveló un conocimiento más sofisticado del que una niña debería poseer. El sistema de ventilación térmica, dijo, señalando una serie de tuberías que corrían bajo la estructura principal de la planta. Está diseñado para transportar vapor de los pozos geotérmicos a las unidades de procesamiento. Las tuberías son lo suficientemente grandes como para gatear a través de ellas y la actividad térmica enmascararía nuestras firmas de calor de cualquier vigilancia. Era una solución brillante, pero venía con su propio conjunto de riesgos mortales. Las tuberías transportaban vapor sobrecalentado a intervalos irregulares, y no había forma de predecir cuándo podría activarse el sistema. Estarían arrastrándose a través de una red de posibles trampas mortales,
corriendo contra el tiempo y la posibilidad de que sistemas automatizados los cocinaran vivos en su túnel de metal. ¿Cómo sabes sobre el sistema térmico?, preguntó Elías, estudiando a Kira con nueva intensidad. La niña se encontró con su mirada sin pestañear. He estado en lugares como este antes. Cuando eres lo suficientemente pequeño para caber en espacios a los que los adultos no pueden llegar, aprendes sobre todos los pasajes ocultos. Era una explicación razonable, pero planteaba nuevas preguntas sobre dónde había estado y qué había estado haciendo antes de su supuesto encuentro casual. Los niños no adquirían conocimiento de la infraestructura industrial a través de la exploración casual. Lo aprendían a través de un entrenamiento sistemático y una exposición repetida a entornos peligrosos. Pero no había tiempo para un interrogatorio detallado. Los carroñeros se estaban acercando y su ventana de oportunidad se estaba reduciendo rápidamente. Reunieron su equipo esencial y se prepararon para entrar en el sistema térmico, sabiendo que estaban cambiando un conjunto de riesgos mortales por otro. La entrada a los túneles térmicos era a través de una escotilla de mantenimiento en el nivel del sótano de la planta. El espacio más allá era estrecho y oscuro, lleno del sonido del vapor en movimiento y el ocasional clangor del metal en expansión. La iluminación de emergencia proyectaba sombras espeluznantes en las paredes del túnel, y el aire brillaba con la distorsión del calor de las tuberías que los rodeaban. Se movieron en fila india con Kira a la cabeza porque su pequeño tamaño le permitía navegar por los espacios más estrechos. Elías la seguía, luego Lyra, con Kalin cerrando la retaguardia y vigilando por si los perseguían. Los túneles eran un laberinto de pasajes interconectados, algunos apenas lo suficientemente anchos para que un adulto se escurriera, otros se abrían a cámaras llenas de enormes uniones de tuberías y válvulas de alivio de presión. El calor era opresivo, haciendo que cada respiración se sintiera como inhalar fuego. El sudor les corría por la cara y empapaba su ropa, pero no se atrevían a detenerse a descansar. Detrás de ellos, podían oír los sonidos de los carroñeros registrando la planta de arriba. Sus voces resonaban a través de los sistemas de ventilación mientras se llamaban unos a otros. A mitad del sistema de túneles, el desastre casi los golpea. Una válvula de alivio de presión se activó sin previo aviso, llenando una cámara de unión con vapor sobrecalentado. Kira apenas logró advertir a los demás a tiempo, apretándose contra la pared del túnel mientras un geyser de vapor hirviendo brotaba de las tuberías a su alrededor. Pero el susto reveló algo inquietante sobre su joven guía. En lugar de estar aterrorizada por el peligro, Kira había reaccionado con la calma profesional de alguien que había enfrentado peligros similares muchas veces antes. Su advertencia había sido precisa y oportuna, entregada en una terminología técnica que ningún niño civil debería haber conocido. Salieron de los túneles térmicos 3 horas después, exhaustos y deshidratados, pero vivos. La planta de tratamiento de aguas que albergaba la salida del túnel estaba abandonada pero estructuralmente sólida, proporcionando un refugio temporal mientras se recuperaban de su terrible experiencia. A través de las ventanas de la instalación, podían ver humo saliendo de la planta química, mientras los carroñeros prendían fuegos para hacer salir cualquier cosa que pudieran haber pasado por alto. No podemos volver, observó Lyra, viendo la destrucción de su antiguo refugio. Incluso si los saqueadores se van, los fuegos comprometerán lo que queda de los sistemas de contención. Toda esa área será inhabitable durante semanas. Fue un duro recordatorio de lo rápido que podía cambiar su situación en este mundo implacable. Habían perdido su refugio, agotado la mayoría de sus suministros de emergencia y no habían ganado nada excepto el conocimiento de que podían trabajar juntos bajo presión. El viaje a Eco 7 se había vuelto más urgente y más peligroso. Pasaron el resto del día planeando su próximo movimiento. La planta de tratamiento de aguas estaba demasiado expuesta para servir como refugio a largo plazo, pero ofrecía recursos que podían usar para el viaje. Los sistemas de purificación podían proporcionar agua limpia si lograban ponerlos en funcionamiento. Y el taller de la instalación contenía herramientas que podrían resultar útiles para reparar equipos. Mientras trabajaban para hacer habitable la instalación, Elías se encontró observando a sus compañeros con nueva atención. La crisis en la planta química había despojado algunas de sus cuidadosas fachadas, revelando capacidades y conocimientos que no encajaban con sus historias de tapadera.
El liderazgo táctico de Kalin era demasiado pulido para alguien que afirmaba ser una organizadora comunitaria. Las habilidades técnicas de Lyra se extendían mucho más allá de lo que una exploradora necesitaría, y la actuación de Kira durante su escape había sido la de una operativa entrenada, no la de una niña asustada. La confrontación llegó esa noche mientras compartían una comida de agua purificada y raciones de emergencia. Elías miró a través de su mesa improvisada a los tres rostros que comenzaba a conocer y decidió que la honestidad era el único cimiento sobre el que podían construir una confianza genuina. No nos estamos diciendo la verdad, dijo sin preámbulos. Ninguno de nosotros. Todos llevamos secretos que podrían hacer que los demás mueran y se nos está acabando el tiempo para sincerarnos. El silencio que siguió se llenó de cálculos y evaluaciones. Cada uno de ellos estaba sopesando riesgos, decidiendo cuánta verdad podían permitirse revelar sin comprometer su propia seguridad o misión. Kalin habló primero. Tienes razón. No hemos sido completamente honestos sobre el arca o nuestro papel en ella. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. El arca no es solo una comunidad de supervivientes. Es una organización militar construida con los restos de las fuerzas de seguridad del consorcio y las unidades de defensa coloniales. Estamos tratando de establecer una base de poder que eventualmente pueda reclamar y reconstruir este mundo. Fue una revelación significativa, que explicaba mucho sobre sus capacidades y métodos, pero también planteaba preguntas inquietantes sobre sus objetivos finales y los métodos que estaban dispuestos a usar para alcanzarlos. Mi turno, dijo Lyra. No soy solo una exploradora. Soy una oficial de inteligencia, anteriormente adscrita a la División de Evaluación Estratégica del consorcio. Mi trabajo es evaluar posibles amenazas y activos en territorios que estamos considerando para su incorporación a nuestra esfera de influencia. Elías asimiló esta información, entendiendo ahora por qué sus preguntas se habían sentido como interrogatorios y sus observaciones habían sido tan precisamente dirigidas. Estaba realizando una evaluación de inteligencia profesional, no simplemente tratando de conocerlo. ¿Y Kira?, preguntó, mirando a la niña que había permanecido en silencio durante estas revelaciones. Kira es exactamente lo que parece ser, dijo Kalin. Una niña que ha sido entrenada para sobrevivir en un entorno que mata a la mayoría de los adultos. Ha estado con nosotros desde que tenía 4 años, cuando la encontramos en las ruinas del asentamiento de su familia. Pero también es uno de nuestros activos de inteligencia más eficaces. La niña miró a Elías con esos ojos ancestrales. Se me da bien ser invisible, dijo simplemente. La gente me cuenta cosas que no le contaría a los adultos. Y lo recuerdo todo. Fue un vistazo escalofriante al tipo de mundo que estaban construyendo, donde los niños eran convertidos en armas espía y la inocencia era solo otro recurso para ser explotado con ventaja táctica. Pero también era un testimonio del tipo de crueldad pragmática que podría ser necesaria para reconstruir la civilización desde sus cenizas. Tu turno, dijo Kalin, mirando a Elías expectante. Él había estado esperando este momento, y había pasado horas decidiendo cuánta de su propia verdad estaba dispuesto a compartir. La historia de su pasado era un conocimiento peligroso, pero estas personas le habían confiado secretos que podrían destruirlas. La reciprocidad era tanto una obligación moral como una necesidad táctica. No era solo un topógrafo, comenzó. Formaba parte de un programa clasificado del consorcio llamado Cartografía Profunda. Cartografiábamos no solo la geografía, sino los recursos estratégicos, las posiciones defensivas y los posibles sitios de colonias que no estaban incluidos en los registros públicos. Conozco la ubicación de depósitos de suministros ocultos, instalaciones de investigación clasificadas e instalaciones militares que nunca fueron reconocidas oficialmente. Las implicaciones los golpearon de inmediato. Si el conocimiento de Elías era preciso y completo, poseía inteligencia que podría determinar el éxito o el fracaso de todo su esfuerzo de reconstrucción. Sabía dónde se escondían los recursos más valiosos, qué ubicaciones ofrecían las mejores ventajas estratégicas y qué áreas contenían amenazas demasiado peligrosas para acercarse. Eco 7, dijo Lyra, la comprensión amaneciendo en su voz. No lo recomendaste porque es un refugio seguro. Lo recomendaste porque sabes lo que realmente hay allí.
Elías asintió sombríamente. Eco 7 no es solo una central geotérmica. Es una instalación de archivo de cartografía profunda construida para albergar datos topográficos e inteligencia estratégica para todo el sector. Si todavía está intacta, contiene suficiente información para darle a su arca una ventaja decisiva sobre cualquier otra facción que compita por el control de este territorio. La revelación cambió todo sobre su misión. No solo estaban huyendo a un refugio seguro. Estaban corriendo para asegurar un activo estratégico que podría determinar el futuro de la civilización humana en este mundo. Pero también significaba que otras facciones estarían interesadas en Eco 7 si sabían lo que contenía, y el viaje hasta allí sería aún más peligroso de lo que habían anticipado originalmente. ¿Alguien más sabe sobre el archivo?, preguntó Kalin. El programa de cartografía profunda era altamente clasificado, pero el colapso del consorcio fue caótico. Los registros se dispersaron, el personal fue reasignado o asesinado, y los protocolos de seguridad se rompieron. Es posible que otros grupos de supervivientes hayan juntado fragmentos de información sobre sitios como Eco 7. Pasaron las siguientes horas revisando sus planes a la luz de estas nuevas revelaciones. El viaje a Eco 7 ya no era solo una huida desesperada a la seguridad, sino una operación militar con implicaciones estratégicas que se extendían mucho más allá de su supervivencia inmediata. Necesitarían moverse rápido, evitar la detección y estar preparados para luchar por el control de la instalación una vez que llegaran. Pero también tenían que considerar la posibilidad de que ya fuera demasiado tarde. Si otras facciones habían descubierto la verdadera naturaleza de Eco 7, podrían encontrar la instalación ocupada por fuerzas hostiles con números y equipos superiores. El archivo que podría asegurar su futuro podría estar ya en manos enemigas. La mañana siguiente trajo noticias que confirmaron sus peores temores. El equipo de monitoreo de Lyra detectó señales de comunicación de grado militar que emanaban de la dirección de Eco 7. Transmisiones encriptadas rebotaban entre la instalación y unidades móviles posicionadas en todo el territorio circundante. Alguien más había llegado primero al archivo, y habían traído suficiente personal para establecer un perímetro defensivo significativo. ¿Puedes romper la encriptación?, preguntó Elías, viendo a Lyra trabajar con un equipo que era mucho más sofisticado que cualquier cosa que una simple exploradora debería poseer. Parcialmente, respondió ella, sus dedos volando sobre los controles del dispositivo. Es un protocolo militar modificado del consorcio, pero solo estoy obteniendo fragmentos. Referencias a la recuperación de activos, seguridad perimetral y algo llamado Proyecto Renacimiento. La expresión de Kalin se ensombreció al mencionar el último término. Proyecto Renacimiento era un plan de contingencia del consorcio para reconstruir la civilización después de un colapso colonial completo. La teoría era que si las estructuras de gobierno normales fallaban, las fuerzas militares establecerían una autoridad temporal y guiarían el proceso de reconstrucción. Temporal, repitió Elías con humor amargo. Los gobiernos militares siempre empiezan siendo temporales. La situación se estaba volviendo más clara y más peligrosa. Una facción remanente del consorcio había llegado a Eco 7 y estaba implementando un plan para usar la inteligencia archivada para sus propios esfuerzos de reconstrucción. No darían la bienvenida a competidores y ciertamente no negociarían con un pequeño grupo de refugiados que reclamaban derechos de propiedad sobre la instalación. Pero la retirada no era una opción. Sin los recursos y la inteligencia almacenados en Eco 7, el arca seguiría siendo una colección dispersa de comunidades de supervivientes sin ninguna posibilidad realista de convertirse en una verdadera base de poder. Tenían que intentar llegar a la instalación, incluso si eso significaba luchar por el acceso contra una fuerza superior. La etapa final de su viaje los llevó a través de un terreno que desafió cada habilidad de supervivencia que poseían. Los accesos montañosos a Eco 7 eran un laberinto de zonas de desprendimientos inestables, áreas de filtraciones químicas y territorios reclamados por los depredadores nativos más grandes y peligrosos. Los espinadorsales que los habían perseguido antes eran amenazas menores en comparación con los cazadores ápice que gobernaban estos picos remotos. Viajaban de noche cuando era posible, usando barreras térmicas para enmascarar sus firmas de calor y moviéndose a través de valles donde el terreno rocoso proporcionaría cobertura contra la vigilancia aérea.
Durante el día, se refugiaban en cuevas e instalaciones mineras abandonadas, racionando sus suministros y monitoreando el tráfico de comunicaciones desde Eco 7. La instalación estaba claramente bajo el control de una unidad militar bien organizada. Los horarios de patrulla eran precisos, los protocolos de comunicación eran profesionales y las posiciones defensivas se establecían con una eficiencia de manual. Pero también había signos de tensión en sus operaciones. Referencias a fallas de equipo, escasez de suministros y bajas de personal sugerían que mantener Eco 7 estaba resultando más desafiante de lo que la fuerza de ocupación había anticipado. «Están luchando contra algo», observó Lyra después de analizar varios días de comunicaciones interceptadas. Referencias a brechas de contención y contramedidas biológicas sugieren que están lidiando con amenazas desde dentro de la instalación. Elías consideró esta información mientras estudiaba sus mapas de la disposición interna de Eco 7. El archivo fue construido para albergar inteligencia estratégica, pero también se usaba para proyectos de investigación clasificados. Si los sistemas de contención fallaron durante el colapso, no necesitó terminar el pensamiento. Las instalaciones de investigación de esa época habían trabajado con todo, desde armas biológicas de diseño hasta sistemas experimentales de inteligencia artificial. Si algo se había liberado dentro de Eco 7, podría representar una amenaza para cualquiera que entrara en la instalación, independientemente de sus capacidades militares. Pero también representaba una oportunidad. Si la fuerza de ocupación estaba lidiando con amenazas internas, sus defensas externas podrían estar debilitadas. Un pequeño equipo móvil podría ser capaz de infiltrarse en la instalación mientras los defensores se concentraban en contener lo que fuera que estuviera suelto dentro. Llegaron al acceso final a Eco 7 justo antes del amanecer de su 7º día de viaje. La instalación era un sitio impresionante incluso en su estado actual. Un complejo de estructuras reforzadas construido en la ladera de la montaña, conectado por pasarelas blindadas y defendido por sistemas automatizados que habían sobrevivido a décadas de asalto ambiental. Pero también estaba claramente bajo asedio. Vehículos militares estaban posicionados alrededor del perímetro, sus armas apuntando no hacia afuera, hacia posibles atacantes, sino hacia adentro, hacia la propia instalación. Lo que fuera que estuviera dentro de Eco 7 estaba tratando de salir, y las fuerzas remanentes del consorcio estaban luchando para mantenerlo contenido. «Cambio de planes», dijo Kalin, observando la situación con binoculares. «No solo nos estamos infiltrando en una instalación defendida. Estamos entrando en una zona de combate activa con fuerzas hostiles desconocidas». El sonido de disparos resonó por el valle mientras observaban. Y una de las barreras externas de la instalación explotó en una lluvia de chispas y metal retorcido. A través de la brecha surgió algo que se movía con gracia fluida a pesar de su tamaño masivo. Una criatura bioingenierizada con placas de armadura de tinte azul y armas naturales que podían desgarrar el metal. «Bioarmas del consorcio», dijo Elías sombríamente. Estaban experimentando con evolución acelerada y modificación genética. Parece que algunos de sus sujetos de prueba sobrevivieron al colapso. Las criaturas eran hermosas y terribles, combinando el diseño eficiente de los depredadores naturales con mejoras que las convertían en máquinas de matar casi imparables. Se movían en grupos coordinados, sugiriendo una inteligencia retenida a pesar de sus modificaciones físicas, y claramente estaban ganando su batalla contra los defensores humanos. «Podemos usar esto», dijo Lyra, su mente táctica ya adaptándose a la nueva situación. «Mientras luchan entre sí, podemos infiltrarnos en las secciones del archivo y recuperar lo que necesitamos». Las bioarmas no parecen interesadas en preservar el contenido de la instalación. Era un plan desesperado con casi ninguna posibilidad de éxito, pero era su única opción. Habían llegado demasiado lejos y arriesgado demasiado para retirarse ahora. La inteligencia almacenada en Eco 7 representaba su mejor oportunidad de construir un futuro por el que valiera la pena vivir, y tendrían que luchar tanto contra enemigos humanos como contra monstruos artificiales para reclamarla. Comenzaron su aproximación final mientras la batalla rugía a su alrededor. 4 pequeñas figuras moviéndose a través de una zona de guerra donde lo que estaba en juego era nada menos que el futuro de la civilización humana en este mundo envenenado.
La prueba que había comenzado con una niña perdida y la amabilidad de un extraño había evolucionado hacia algo mucho más grande y peligroso de lo que ninguno de ellos había imaginado. Pero habían sobrevivido a todo lo que este mundo les había arrojado hasta ahora. Y habían aprendido a confiar el uno en el otro en el proceso. Lo que fuera que les esperara dentro de Eco 7, lo enfrentarían juntos. La niña que había sido el cebo, la soldado que había sido probada, la espía que había revelado sus secretos y el topógrafo que tenía las llaves de su futuro. Su verdadera prueba apenas comenzaba. La infiltración de Eco 7 requirió cada habilidad que habían desarrollado durante su desesperado viaje a través del páramo. La entrada principal de la instalación estaba fuertemente defendida por las fuerzas remanentes del consorcio, pero el asalto de las bioarmas había creado múltiples brechas en el perímetro que podían ser explotadas por un equipo pequeño y ágil. Elías los guió a través de una sección derrumbada del muro exterior, usando su conocimiento de la construcción de la instalación para evitar los accesos más vigilados. Dentro del complejo, las señales de la batalla estaban por todas partes. Los pasillos estaban marcados por armas de energía y garras. La iluminación de emergencia teñía todo de sombras rojizas infernales, y el aire estaba cargado del olor a ozono y sangre derramada. Cuerpos yacían esparcidos por los pasajes, tanto de defensores humanos como de criaturas bioingenierizadas que habían sido detenidas por una potencia de fuego concentrada. El archivo está en el núcleo central, susurró Elías, consultando su mapa mental de la instalación. Necesitamos llegar a la bóveda de datos principal, pero está 3 niveles más abajo y probablemente defendida por las fuerzas de seguridad que aún sigan vivas. Se movieron por la instalación como fantasmas, evitando los pasillos principales donde los defensores supervivientes habían establecido zonas de muerte y posiciones de tiro. Las bioarmas se habían adaptado al entorno con una velocidad aterradora, usando su inteligencia mejorada para coordinar ataques y explotar las debilidades en las líneas defensivas humanas. En el ala médica de la instalación, se encontraron con su primer enemigo vivo, un cazador bioingenierizado que se había separado de su manada. La criatura era magnífica y aterradora, de casi 3 metros de altura con una armadura azulada que parecía absorber y redirigir los disparos de armas de energía. Sus armas naturales eran garras y dientes afilados como cuchillas que podían cortar el metal, y su sistema nervioso mejorado le daba tiempos de reacción más rápidos que cualquier depredador natural. Pero también estaba herido, sangrando icor azul por varios impactos de proyectiles, y sus movimientos eran más lentos de lo que deberían haber sido. Las fuerzas del consorcio habían aprendido a herir a estas cosas, incluso si no podían detenerlas de manera fiable. Kalin tomó la delantera con sus dagas gemelas, moviéndose con la gracia fluida de alguien que se había entrenado para el combate cuerpo a cuerpo contra oponentes sobrehumanos. Fingió un ataque por la izquierda, atrayendo la atención de la criatura, luego rodó hacia la derecha mientras sus garras rasgaban el aire donde ella había estado. Lyra proporcionó fuego de cobertura con una ballesta que había rescatado de la armería de la instalación. Sus virotes apuntaban a las articulaciones de la criatura, donde las placas de armadura eran más delgadas. Elías flanqueó ampliamente, buscando una apertura para golpear puntos vitales. Mientras Kira hacía lo que mejor sabía hacer, permanecer invisible y recopilar información. Desde su posición oculta, gritaba advertencias sobre los patrones de ataque de la criatura e identificaba puntos débiles en sus defensas. La batalla fue breve pero feroz. Cuando terminó, la bioarma yacía muerta en un charco de su propia sangre luminiscente, y ellos habían aprendido valiosas lecciones sobre cómo luchar contra estos depredadores mejorados. Eran peligrosos, pero no invencibles, y su inteligencia los hacía predecibles en algunos aspectos, incluso mientras los convertía en asesinos más efectivos. La sangre, observó Kira, estudiando a la criatura caída. No es solo azul. Hay patrones en ella, como una especie de circuito biológico. Tenía razón. El sistema circulatorio de la bioarma parecía transportar más que solo nutrientes y oxígeno. Había rastros de lo que parecían ser matrices computacionales orgánicas, lo que sugería que estas criaturas habían sido diseñadas con sistemas informáticos biológicos integrados en su fisiología. Plataformas de armas vivientes, dijo Lyra con interés profesional. No son solo animales mejorados.
Son máquinas orgánicas diseñadas para roles de combate específicos. Fue una visión escalofriante de los proyectos de investigación finales del consorcio. Habían estado trabajando en criaturas que combinaban la adaptabilidad de la evolución natural con la precisión de los sistemas de ingeniería. Las bioarmas no eran solo depredadores. Eran unidades de combate inteligentes que podían pensar, planificar y coordinar sus ataques con sofisticación táctica. Cuanto más se adentraban en Eco 7, más pruebas se encontraban de la desesperada batalla que se libraba entre los defensores humanos y los monstruos de diseño. Se habían erigido barricadas apresuradamente en pasillos clave. Los suministros de munición se estaban agotando y las fuerzas supervivientes del consorcio estaban siendo claramente empujadas hacia el núcleo de la instalación. Pero también encontraron señales de que las bioarmas no operaban sin dirección. Ocultos entre la carnicería había dispositivos de comunicación que parecían estar coordinando los ataques de las criaturas. Alguien o algo estaba controlando a estos monstruos, convirtiéndolos de amenazas aleatorias en unidades militares organizadas. Ahí, señaló Elías a un nodo de comunicación incrustado en lo que una vez fue una hermosa pieza de carne bioingenierizada. Eso no es evolución natural. Alguien ha instalado sistemas de mando y control en estas cosas. Las implicaciones eran asombrosas. Si las bioarmas estaban siendo controladas remotamente, entonces su asalto a Eco 7 no era solo un brote de experimentos contenidos. Era una operación militar diseñada para capturar o destruir los activos estratégicos de la instalación. Otra facción, dijo Kalin sombríamente. Alguien más sabe sobre el archivo y están usando las bioarmas para eliminar a los defensores del consorcio antes de entrar a reclamar la inteligencia. Llegaron a la entrada del archivo central justo cuando la batalla final comenzaba sobre ellos. A través de los sistemas de comunicación de la instalación, podían oír a los últimos defensores del consorcio pidiendo un apoyo de evacuación que nunca llegaría. Las bioarmas habían invadido los niveles superiores, y era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran al propio archivo. La entrada del archivo estaba sellada por múltiples capas de seguridad, pero los códigos de autorización de Elías todavía eran válidos en los sistemas de emergencia. Mientras las enormes puertas se abrían, se encontraron mirando una cámara catedralicia llena de dispositivos de almacenamiento de datos que contenían el conocimiento acumulado de todo un sector colonial. Pero no estaban solos. En el centro del archivo, trabajando frenéticamente en un terminal maestro, había una figura con uniforme militar del consorcio. La capitana Miranda Bass, según su placa de identificación, estaba intentando descargar archivos críticos antes de que la destrucción de la instalación se volviera inevitable. Levantó la vista cuando entraron, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma, pero cuando vio que eran humanos en lugar de asesinos bioingenierizados, dudó lo suficiente como para que Kalin se pusiera a distancia de ataque. No lo hagas, advirtió Kalin, con su propia arma desenfundada y lista. No estamos aquí para luchar contra ti, pero lo haremos si es necesario. La capitana Bass evaluó la situación con calma profesional. Estaba superada en número, atrapada y quedándose sin tiempo mientras los sonidos de la batalla se acercaban. Su misión de asegurar el archivo estaba fracasando, pero estos recién llegados podrían representar una oportunidad para salvar algo del desastre. Vienen por los archivos de cartografía profunda, dijo, leyendo su posicionamiento táctico y equipo. Alguien les dijo lo que realmente se almacena aquí. Sabemos sobre el proyecto Renacimiento, respondió Lyra. Y sabemos sobre las bioarmas. ¿Quién las controla? La risa de Bass fue amarga y exhausta. Pensábamos que éramos los únicos supervivientes del consorcio con acceso a las antiguas instalaciones de investigación. Resulta que hay toda una red de grupos remanentes y no están interesados en compartir recursos o cooperar para el beneficio mutuo. Explicó que el asalto de las bioarmas estaba siendo coordinado por otra facción del consorcio que se hacía llamar la Hegemonía. Habían tomado el control de varias instalaciones de investigación y estaban usando a las criaturas de diseño como tropas de choque desechables para eliminar a los grupos de supervivientes rivales. Quieren el archivo intacto, pero nos quieren muertos, continuó Bass. Y cuando terminen aquí, pasarán a eliminar a cualquier otra facción que pueda desafiar su versión del nuevo orden mundial.
El sonido de garras sobre metal resonó por los pasillos fuera del archivo. Las bioarmas habían llegado a este nivel, y atravesarían las puertas selladas en cuestión de minutos. Cualquier decisión que tomaran sobre el contenido de los archivos tendría que hacerse rápidamente. ¿Cuántos datos podemos extraer?, preguntó Elías, estudiando los sistemas del archivo. Quizás un 20%, respondió Bass. Los archivos estratégicos críticos, algunos de los datos de investigación, lo suficiente para dar a su facción una ventaja significativa, pero no todo. Demasiados datos, muy poco tiempo. Kira había estado estudiando la disposición del archivo mientras los adultos hablaban. Ahora, intervino con otra sugerencia que reveló su sofisticada comprensión de los sistemas de información. No necesitamos extraer los datos, dijo. Necesitamos negárselos a la hegemonía. Si no podemos tenerlos nosotros, ellos tampoco. Proponía destruir el archivo en lugar de dejarlo caer en manos enemigas. Era una solución devastadora que eliminaría la inteligencia por la que habían arriesgado todo, pero también evitaría que sus enemigos obtuvieran una ventaja estratégica decisiva. Los núcleos cuánticos, dijo Elías, entendiendo su lógica. Si desestabilizamos la matriz de almacenamiento principal, el fallo en cascada lo borrará todo. Sin recuperación de datos, sin ventaja estratégica para nadie. La capitana Bass pareció horrorizada ante la sugerencia. Están hablando de destruir conocimiento irreemplazable, avances científicos, datos de exploración, registros culturales, siglos de logros humanos. Siglos de logros humanos que serán utilizados para esclavizar a los supervivientes, replicó Kalin con dureza. He visto lo que la hegemonía hace a las comunidades que se resisten a su autoridad. Estos datos son demasiado peligrosos para dejarlos intactos. El cálculo moral fue brutal e inmediato. Podían intentar extraer la inteligencia que pudieran llevar y esperar que fuera suficiente para dar al arca una oportunidad de luchar. O podían asegurarse de que ninguna facción obtuviera una ventaja decisiva destruyendo todo lo que sus enemigos buscaban reclamar. La decisión fue tomada por ellos cuando las puertas del archivo explotaron hacia adentro bajo el asalto de garras y dientes bioingenierizados. 3 de las criaturas entraron por la brecha, sus sentidos mejorados identificando inmediatamente a los humanos como objetivos a eliminar. Pero estas bioarmas eran diferentes del cazador solitario que habían encontrado antes. Estas se movían con precisión coordinada, sus ataques perfectamente sincronizados para apoyarse mutuamente y eliminar rutas de escape. Habían sido programadas exactamente para este tipo de combate cuerpo a cuerpo en espacios confinados. La batalla en el archivo fue diferente a todo lo que habían experimentado antes. Las bioarmas usaron el espacio vertical de la cámara a su favor, saltando entre torres de almacenamiento de datos y atacando desde ángulos inesperados. Sus armas naturales podían cortar metal y piedra, y su inteligencia mejorada les permitía adaptar sus tácticas en tiempo real. La capitana Bass demostró ser una aliada capaz, su entrenamiento militar evidente en su disparo preciso y movimiento táctico. Coordinó su fuego con los disparos de ballesta de Lyra, apuntando a los órganos sensoriales de las criaturas para interrumpir sus sistemas de coordinación. Elías y Kalin trabajaron juntos para llevar a las bioarmas a zonas de muerte donde el fuego concentrado pudiera superar sus placas de armadura. Pero la munición era limitada, y las criaturas parecían tener una resistencia ilimitada. El punto de inflexión llegó cuando Kira notó algo que los adultos habían pasado por alto. La coordinación de las bioarmas se mantenía a través de transmisores orgánicos incrustados en sus cráneos. Pero esos transmisores eran vulnerables a la interferencia electromagnética de los sistemas de almacenamiento cuántico del archivo. La red eléctrica, gritó por encima del sonido de la batalla. Si sobrecargamos la matriz de almacenamiento, interferirá su red de comunicación. Era una apuesta desesperada que cumpliría su misión de negar el archivo a la hegemonía, pero también los atraparía en una instalación en colapso con 3 bioarmas enfurecidas. Pero sus alternativas habían sido eliminadas por el implacable asalto de las criaturas. Elías llegó a la estación de control principal del archivo y comenzó la secuencia de sobrecarga. Luces de advertencia parpadearon por toda la cámara mientras los sistemas de almacenamiento cuántico comenzaban a desestabilizarse.
Los ataques coordinados de las bioarmas se volvieron confusos y erráticos a medida que sus enlaces de comunicación fallaban. Pero las criaturas seguían siendo oponentes individuales mortales, y la destrucción del archivo tardaría varios minutos en completarse. Tenían que sobrevivir el tiempo suficiente para que el fallo en cascada eliminara los datos almacenados y creara suficiente interferencia electromagnética para desactivar los sistemas de mejora de las bioarmas. La batalla final fue una lucha desesperada a la carrera a través de una cámara llena de conocimiento invaluable que estaba siendo sistemáticamente destruido por sus propios sistemas de seguridad. Las torres de almacenamiento de datos colapsaron bajo el asalto de las criaturas. Los núcleos cuánticos estallaron en cascadas de energía que chamuscaron el aire a su alrededor, y la sabiduría acumulada de la civilización humana ardió en fuegos lo suficientemente calientes como para derretir el metal. Cuando la destrucción del archivo alcanzó la masa crítica, el pulso electromagnético fue lo suficientemente potente como para perturbar todos los sistemas electrónicos de la instalación. Las bioarmas colapsaron cuando sus sistemas de mejora fallaron, sus sistemas nerviosos artificialmente aumentados incapaces de funcionar sin soporte tecnológico. En el repentino silencio que siguió, 5 humanos se encontraron entre los restos del mayor repositorio de conocimiento de la humanidad. Habían sobrevivido, pero también habían destruido lo mismo que habían venido a reclamar. ¿Valió la pena?, preguntó la capitana Vaz, mirando la devastación a su alrededor. Pregúntamelo en 50 años, respondió Kalin. Cuando veamos qué tipo de mundo logramos construir sin esta información, y qué tipo de mundo construye la hegemonía sin ella. Hicieron su escape de Eco 7. Mientras los sistemas automatizados restantes de la instalación comenzaban los procedimientos de apagado de emergencia, las fuerzas de la hegemonía en el exterior habían sido diezmadas por sus propias bioarmas cuando los enlaces de comunicación fallaron. Y los defensores del consorcio supervivientes eran demasiado pocos y estaban demasiado dispersos para montar una resistencia efectiva. Pero su viaje estaba lejos de terminar. La destrucción del archivo había enviado señales por todo el sector, alertando a cada facción de la ubicación de una batalla importante. Pronto, el área estaría repleta de carroñeros, unidades militares y otros grupos que buscarían reclamar cualquier recurso que quedara en las ruinas. La capitana Vaz se unió a su grupo mientras comenzaban el largo viaje de regreso al territorio del Arca. Aportó experiencia militar y conocimiento de las facciones remanentes del consorcio que resultarían invaluables en las luchas venideras. Pero también trajo noticias del conflicto más grande que se estaba desarrollando en todo el sector. La hegemonía no es la única amenaza, explicó mientras acampaban en una posición defendible a varios kilómetros de Eco 7. Hay al menos 6 facciones principales compitiendo por el control de este territorio, y la mayoría de ellas tienen acceso a equipo militar de antes del colapso. El mundo que intentaban reconstruir ya estaba en guerra consigo mismo, y la destrucción del archivo de Eco 7 había eliminado un camino potencial hacia la victoria, al tiempo que aseguraba que ninguna facción pudiera reclamar una superioridad decisiva. Fue una victoria pírrica que les había costado todo lo que esperaban ganar. Pero también había demostrado algo importante sobre la dinámica de su grupo. Se habían enfrentado a elecciones imposibles y enemigos mortales juntos. Y habían salido con su integridad intacta. La prueba que había comenzado con una niña perdida y la amabilidad de un extraño había evolucionado hacia algo mucho más grande. Una prueba de qué tipo de personas querían ser en el mundo que intentaban crear. Mientras planeaban su ruta de regreso al territorio del Arca, Elías reflexionó sobre cuánto había cambiado desde que había encontrado a Kira golpeando su disco de metal en las ruinas. Había sido un superviviente solitario, centrado solo en su propia existencia continua. Ahora era parte de algo más grande, comprometido a construir un futuro que valiera los sacrificios que habían hecho para asegurarlo. La prueba había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Habían demostrado que podían sobrevivir, luchar y tomar decisiones difíciles cuando era necesario. Ahora tenían que demostrar que podían construir algo mejor que lo que habían destruido. La lluvia había dejado de caer por primera vez en meses. Y a través de las aberturas en las nubes tóxicas, podían ver estrellas que prometían cielos más limpios en el futuro. Ya no eran las mismas personas que se habían conocido en una ruina envuelta en niebla química.
Eran los miembros fundadores de algo nuevo. Unidos no por sangre o conveniencia, sino por pruebas compartidas y un propósito común. El mundo todavía estaba roto, todavía era peligroso, todavía estaba lleno de facciones que matarían por la oportunidad de imponer su visión del futuro a todos los demás. Pero también estaba lleno de posibilidades que no existían antes de que la destrucción del archivo nivelara el campo de juego. Se echaron las mochilas al hombro y comenzaron a caminar hacia un amanecer incierto. 4 supervivientes que se habían convertido en algo más que la suma de sus capacidades individuales. La prueba que los había unido estaba completa, pero su verdadera prueba como constructores del futuro apenas comenzaba. Si te ha gustado esta transmisión desde los confines del yermo, dale a me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna señal del arca. El futuro se está escribiendo, y tu apoyo es nuestra mejor arma.